Señores, regresamos al programa, son las 8 de la noche con 35. Voy a darles rápidamente lectura, aparte de estos informes de inteligencia de la policía que fueron entregados, ¿no es cierto?, por solicitud de la sala. Y enseguida vamos con don Marco Miyashiro para que nos apoye y nos dé su parecer sobre este tema. Le pide la sala a la policía y le dice: oiga, señores de la policía, ¿ustedes podrían decirnos si es que es seguro? La Sala Penal Nacional le dice: ¿usted podrían decirnos, darnos su opinión sobre estas viviendas donde van a estar estos dos terroristas cumpliendo con arresto domiciliario? ¿Qué le responde la sala? En el caso, por ejemplo, en el caso de Margot Lourdes Liendo Gil, miembro del Comité Central, que ha participado en una serie de atentados terroristas, les puedo contar algunos de ellos en unos instantes, y por supuesto Marco Miyashiro con mayor fundamento. ¿Pero qué le responde? El inmueble ubicado en el Jirón Los Nogales 497, Organización Cooperativa Universal, tercera etapa, distrito de Santa Anita, señalado para que la procesada Margot Lourdes Liendo Gil cumpla la medida judicial, se refiere al arresto, no reúne las condiciones de seguridad, toda vez que se ubica en una zona comercial del distrito de Santa Anita, así como contar con 4 puertas de acceso rodeados de viviendas unifamiliares, locales comerciales, vías muy transitadas como la es la avenida Francisco Bolognesi, por lo que esto podría ser aprovechado por dicha procesada para quebrantar las medidas coercitivas dispuestas. Como resultado de las acciones de inteligencia y contrainteligencia de la Policía Nacional del Perú, realizadas en las inmediaciones y zonas adyacentes a los inmuebles donde cumplirá arresto domiciliario la procesada Margot Lourdes Liendo Gil, se han detectado puntos críticos vulnerables y zonas de riesgo, conforme se detalla en el informe, las cuales podrían ser aprovechadas por dichos procesados para darse a la fuga y o por sus familiares y delincuentes terroristas en libertad para materializar atentados contra las personas policial a cargo de la seguridad y proceder a su rescate. Asimismo, este departamento de arresto domiciliario, escuchen las cifras, cuenta con 75 policías para la custodia diaria de 235 procesados que cumplen la medida judicial de arresto domiciliario. Entonces, ¿qué hacen? Un día están en una, otro día están en otra, otro día están en otra. Como las viviendas de estos señores tienen un montón de salidas, no pueden estar en todas. Entonces no van a poder cuidar. Es mentira que la policía va a poder cuidar permanentemente las 24 horas por turno de lo que quieran, 8 o 12, lo que quieran, las viviendas donde van a estar estos dos elementos terroristas. Por los motivos expuestos en los párrafos anteriores, se sugiere a su despacho, se refiere a la sala, que no se apruebe la medida judicial de comparecencia restringida de arresto domiciliario a la procesada Margot Lourdes Liendo Gil, la misma que al estar bajo el servicio de control inopinado de la modalidad de itinerante, no sabemos con qué tipo de personas se va a reunir. Ya nos advirtieron, itinerante, o sea, van a estar de rato en rato porque no tienen personal para otra. Esto con relación al tema del informe de Margot. Y con relación al tema de la vivienda donde va a estar Morote, ¿qué dice la conclusión? El inmueble ubicado en el Jirón Los Eucaliptos 586, distrito de Chaclacayo, provincia y departamento de Lima, donde cumplirán arresto domiciliario el procesado Osman Rolando Morote Barrio Nuevo, no reúne las condiciones de seguridad del caso, por encontrarse en una zona alejada a Lima y tratarse de un inmueble de 650 metros. Va a pasear Morote, o sea, va a estar en un jatón. Después de haber bañado de sangre al Perú, va a estar en un jatón de 650 metros. Ubicado en una esquina con 2 puertas de acceso, rodeado por un cerco perimétrico de ladrillos, tanto de pared frontal y lateral derecha, pero no así el perímetro de ladrillos, tanto la parte lateral izquierda, que está delimitada por un cerco de material rústico, adobe, que podría ser fácilmente vulnerado mediante forados, colindando esa parte con un terreno sin construir. Además, las vías del lugar son poco transitadas, lo que podría ser aprovechado por el procesado para quebrantar la medida coercitiva dispuesto por el órgano jurisdiccional. Por los motivos expuestos en los párrafos anteriores, se sugiere a su despacho que no se apruebe la medida judicial de comparecencia restringida de arresto domiciliario al procesado Osman Rolando Morote Barrio Nuevo, la misma que al estar bajo el servicio de control inopinado de la modalidad de itinerante, no sabemos con qué tipo de personas se va a reunir, existiendo amenaza de que tenga más libertad para coordinar, realizar llamadas telefónicas y recibir visitas del Movadef y o delincuentes terroristas en libertad, evidenciándose un peligro de fuga y no pudiendo identificar a las personas que ingresan o salen
del bien inmueble. Esto le envía finalmente la policía al despacho del juez. Y el despacho del juez le dice, gracias, muy amable. Esto es del 27 de marzo. 27 de marzo. Los dos informes de inteligencia del 27 de marzo. Gracias, le dice la sala, ¿no? Muchas gracias. Muy amable. Lo archivo, libertad. Detención domiciliaria para ambos. General, gracias por estar aquí. Un gusto Gracias saludarlo. por la invitación. Un saludo a todos los televidentes exitosos. A alguien como usted que puso el pecho, general, ¿qué le parece estas cosas? ¿Cuál es su primera impresión? De indignación, porque cuando he estado en actividad luchando contra el terrorismo, iban los abogados democráticos a la Dirección contra el Terrorismo y ellos se ufanaban de que utilizando las mismas leyes del Estado peruano iban a liberar a los que nosotros estábamos acusando como terroristas. Con relación a Osman Morote, yo quería hacer recordar que el inicio de la lucha armada se da el 17 de mayo de 1980, pero meses antes, el 3 de diciembre de 1979, en el distrito de Chaclacayo, a donde quiere ir Morote, se realiza la primera escuela militar. Ahí está. Esta escuela militar es la que preparó a los terroristas para desarrollar lo que ellos llamaron el Ejército Guerrillero Popular y se prepararon para emboscar a la policía. Este es un claro ejemplo de cómo, conquistando la serranía del Perú a través de los Andes, pensaban llegar al poder, porque para ellos el poder nace del fusil y la rebelión se justifica. Todas estas situaciones han quedado en el olvido y el Poder Judicial no ha actuado porque la libertad que debió ser en el 2013 fue restringida con una prolongación del arresto, pero han transcurrido 5 años más. Y no se ha hecho nada. Y no se ha logrado una sentencia y ahora se tiran la pelota entre el procurador, el Ministerio Público o el Poder Judicial. Pero quienes vamos a salir perjudicados somos todos los ciudadanos. Hay algo que me gustaría pedirle que nos explique, general Marco Miyashiro, porque muchos hablan y no recuerdan la historia y dicen, ya cumplió 25 años, además es un anciano, es un terrorista que ya no va a hacer nada, es un viejito, y la otra señora también, ya está adulta, ¿qué van a hacer? Oigan, esos son los que lavan cabezas, o me equivoco, general, estos no salen a vender batitubo en verano. Efectivamente, y quería hacerle recordar que Sendero Luminoso antes, cuando utilizaba su actividad política, entre comillas, era como cualquiera de los tantos grupos de izquierda que había. Pero se da el gran salto, se da el inicio de la lucha armada y utilizan un diario de circulación nacional, que era el diario de Marca. Y aquí propagandizan todas las actividades que ellos realizaban a lo largo y ancho. Estamos hablando de los 80. De los 80, de la época en que estaba en libertad Morote, ¿no? Y esta situación... Permítame, por favor, para recordarle a la gente lo que había en aquella época y lo que sacaba este diario Marca. Violento ataque de 50 guerrilleros, 4 guardias y un civil gravemente heridos. ¿Qué más sacaba el diario? Grupo armado tomó pueblo de Quinoa, en Ayacucho, ahí está, ¿no es cierto? ¿Qué más ponía el diario Marca? 60 guerrilleros, porque le llamaban guerrilleros, dicho sea de paso, ¿no? Hay que anotar, hay que subrayar el tema, no les decían terroristas. 60 guerrilleros atacan puesto de guardia civil. Lo ponían ahí, muy orgullosos. Sendero prepara toma de Huamanga. Lo sacaba el diario Marca de la época. Comando armado asaltó cárcel, un guardia muerto y otro herido. Fueron 30 encapuchados armados de metralletas. Liberaron 10 acusados de terrorismo. Sendero reanuda el fuego. Ahí está lo que sacaban. Pero ese es el pasado, señor Rocha. Hoy, le puedo mostrar una foto que son de la misma página de Sendero Luminoso, donde hacen la propaganda 2017 en Barcelona, España. En España también se hace propaganda de Sendero Luminoso, también lo hacen en Suecia, también lo hacen en Suecia y en Nueva York. Nueva York, Estados Unidos, y ellos dicen que luchan contra el imperialismo yanqui.
En Italia, en el año 2015, se lleva a cabo una conferencia a cargo del Sendero Luminoso, destacándose la figura de Aymar Guzmán, porque ellos están defendiendo el pensamiento Gonzalo. Ellos no han cambiado en ese sentido, general. No han cambiado en ese sentido, y actualmente, a través de organizaciones de fachada, recuérdese, por ejemplo, el caso Perseo, que es por la propaganda que hacen a través de la marcha del Movadef, o ese famoso mausoleo que existe en el distrito de Comas y que la autoridad judicial todavía no da el visto bueno. No hay pantalones para actuar frente a estos temas. Así es. Y yo quisiera que si pudieran ponchar esto, porque en todas las campañas políticas, en todas las elecciones municipales, este era su eslogan. A ver si lo podemos ver ahí, permítame, general. Ahí está. Ahí lo podemos ver con mayor tranquilidad. Lo podemos ponchar. Un poco chico. No Pueblo votar. peruano. No votar, es lo que sacan, ¿no? Elecciones no, guerra popular sí. Esto es inadmisible que ahora pretendan ser una agrupación política. Y todas estas fotografías no son de la policía, no es del servicio de inteligencia, es de Sol Rojo, que está en internet y cualquier ciudadano puede tener acceso a ello. Este es un asesinado del año 2012. Ahí está. ¿Dónde es este asesinado, general? Este es en la zona de Guayaga. Ah, yo cubrí esto para Panorama, si no me equivoco. La imagen me parece conocida. Ahí está. Y esta fotografía es actualmente los remanentes terroristas que están en Hebraín. Ellos se constituyen en la avanzada armada. Que se supone no hay, ¿no? Se supone no existen, porque los ministros anteriores nos han dicho que esto no existe, que son fantasmas, que no hay. Que no están armados, que no son senderistas, que son narcos solamente, que ya se olvidaron del terrorismo, que no existen. Claro. Entonces, esto es lo que está pasando. He sido un luchador policía contraterrorista y como congresista de la República hemos presentado varios proyectos de ley. Dentro de ellos está aquel que modifica la afiliación, la ley electoral, para evitar que la afiliación de organizaciones políticas de condenados por delito de terrorismo, apología y otros delitos. Luego, que se crea el registro de los condenados por delito de terrorismo. Recuérdese que se ha prohibido que puedan desempeñar labores educativas, por ejemplo. Pero cuando sale la ley, consulto al Poder Judicial y consulto al Ministerio de Educación, no existe tal registro, por eso se ha presentado un proyecto de ley para que ello no ocurra, ¿no? Y también tenemos que hacer presente que Omar Morote, junto con la cúpula, tienen una deuda con el Estado por reparación civil de más de 3.700.000 soles. Entonces, este proyecto de ley pretende declarar inextinguible la deuda que tienen los procesados por delito de terrorismo. ¿Eso quiere decir que sí se puede extinguir? ¿Según la ley actual? Por supuesto. Y no solamente extinguir, sino que el Estado peruano, a través de esas resoluciones que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le ha obligado al Estado a que le dé una indemnización por haber sido uno de los sobrevivientes del motín que ellos realizaron el 9 de mayo de 1992. ¿El Estado le ha pagado? No le ha pagado todavía, pero ya hay mucho que le han pagado, como el caso de varios terroristas que han salido en libertad. Ejemplo, los 4 chilenos que se dedicaron al secuestro a través del MRTA, cada uno de ellos ya cobró la indemnización del Estado, pero la reparación civil que ellos tenían que dar por la sentencia judicial no fue respetada. ¿Sabe que suena indignante, general, no? Suena indignante, suena preocupante, suena... para quienes hemos vivido la época terrorista, sí nos preocupa y sí nos asusta de que esta naturaleza, porque ¿cómo inicia, general? Yo quiero que usted le cuente a la gente que se olvidó, a la gente que tiene memoria frágil y a los que no quieren enseñarle a los jóvenes lo que fue el terrorismo. ¿Cómo se inicia? Porque el terrorismo no se inicia de la noche a la mañana con un disparo al aire, se inicia con un lavado de cerebro. ¿Cómo se inicia, general Miyashiro? Ellos lo denominan la escuela popular. Y a través de la escuela popular, por ejemplo, se utilizó a la Academia César Vallejo, la Academia Preparatoria César Vallejo, que era una de las mejores de Lima.
pero que por ejemplo los profesores no se llamaba el profesor José, el profesor Marco, no, era el camarada tal, el camarada tal. Y los días sábados y domingos ellos hacían sus estudios sociales y se iban a un centro recreativo, Parque Las Leyendas, Parque Universitario, y coincidentemente se encontraban con otros universitarios que ya pertenecían a Sendero Luminoso y le comenzaban a hablar de las contradicciones sociales que en todo país hay, ¿no? Y que para solucionar eso, el único camino es la toma del poder por el fusil, ¿no? Y la rebelión se justifica. Entonces comienzan a hacerle tareas. Por ejemplo, le dicen, vamos a pintar una pared PCP, pero para ir a pintar esa pared tiene que haber un estudio de reconocimiento donde se ve qué pared es más visible, qué circulación de patrulleros hay en la zona, hay alguna comisaría cerca, es decir, le hacen un estudio de la zona. Luego le dicen, ¿no? Para pintar el PCP, 3 letras, ¿no? La pintura la va a recoger el camarada Pedro, se la va a entregar el camarada Arturo. Las esponjas la va a recoger la camarada Juana, se la entrega la camarada Edith en determinados puntos de contacto. Cuando esto se realiza, se juntan y además de los ejecutantes del PSP, tienen que tener su contención. La contención interna que va a proteger a los que están pintando. La protección externa o la contención externa que está en el perímetro para una organización para actuar en la clandestinidad. Pero finalmente llega un momento en que le dice, vamos a pintar el PCP, pero en vez de darle la pintura, en vez de darle la esponja, le dan los explosivos. Y finalmente le dice, hemos cambiado de objetivo, no va a ser el pintado, va a ser la voladura de un cajero automático, por ejemplo. Entonces ahí ya lo van comprometiendo con la sede de sangre. Esto es por una parte. Como ellos querían desarrollar la guerra del campo a la ciudad, tratan de conquistar todos los Andes. Para el año 90, 70% del territorio nacional estaba bajo la influencia de Sendero Luminoso. Por eso es que Ayacucho se convierte en zona roja. No solo Ayacucho, Huancavelica, toda esta zona, claro. Pero también era muy importante la zona norte. Y después le trato este punto. Pero en el campesinado entraban a los pequeños caseríos. Y ahí daban las órdenes. Cuando no cumplían las órdenes, los mataban a machetazos. ¿Y sabe por qué a machetazos? Hachazos. Porque el pensamiento Gonzalo de Abimael Guzmán dice, campesino que no quiere la revolución no merece ni el precio de una bala. Y cuando he dado estas charlas en zonas donde ha habido convulsión terrorista, los jóvenes me preguntaban, ¿y por qué mi padre, mi tío, mi abuelo no me cuenta esto? Porque Sendero Luminoso, después de matarlo, hacía formar a la población. La gran mayoría son primos, hermanos, tíos, compadres, o por lo menos amigos y vecinos. Y los hacían formar en fila, y a cada uno de los campesinos los obligaban a meter un machetazo más sobre el cadáver. ¿Y por qué es esto? Porque ese pensamiento Gonzalo decía, el campesino tiene sangre en las manos, es más fácil meterle sangre en la cabeza, que es ese proceso de adoctrinamiento que estábamos hablando. Y así por el estilo. Muchos defienden el pensamiento Gonzalo y se ponen a hablar de Marx, Lenin y Mao. No, señores, veamos qué pasó en el Perú. En la práctica, no en la teoría, no en los libros, en la práctica. ¿Qué hacía Sendero? ¿Por qué volaba? ¿Por qué mataba torturando? Mataba torturando, y he tenido la oportunidad de recoger cadáveres de compañeros de escuela, de mi promoción, y verdaderamente era atroz porque eran despojos humanos. Después de matarlo, le ponían una carga de dinamita debajo. ¿Por qué? Porque ese pensamiento Gonzalo dice, mata a uno para asustar a 5.000. Eso era Sendero Luminoso. Y eso puede volverse a repetir. Este tipo de muertos que están ocasionando actualmente, ¿no?, es la avanzada armada que tiene Sendero Luminoso. Que ahora se dedican al tráfico ilícito de drogas, sí, porque con eso financian a las autoridades que van a ser electas en la zona para que lo defiendan.
Tanto es así que en el Congreso de la República hemos tenido congresistas que han defendido el cultivo de la hoja de coca, pero hablaban con el camarada Artemio ahí en la zona del Guayaga. ¿Y cómo soporta usted, general, estando en el Congreso de la República, algunos personajes, entre ellos, yo la verdad que ya le perdí un poco el respeto a congresistas como el señor Tucto, que salen y dicen libertad para Abimael? No pide libertad, él pide amnistía. Bueno, amnistía. No, es mucho más grave, porque se olvidan de todo. Porque a que lo indultan, ¿no?, le perdonan la condena, pero no el delito cometido. Con la amnistía se olvida todo, no pasó nada. Eso es sumamente grave. Y lo que me parece sumamente grave, porque yo he prestado servicios en la zona de Huánuco, Pasco, San Martín, con el ejército peruano, y este señor es representante de esta zona, y ha sido una zona sumamente golpeada y víctima del terrorismo, y muchos campesinos todavía viven las secuelas de las atrocidades. Pero evidentemente a este señor no le interesa, pues le importa dos pepinos, ¿no? O no vivió la historia, o estuvo, la tiene bañada, la tiene distorsionada, o tiene algún interés. Sí, y lo que él dice es, lo que quieren es infundir miedo a lo que fue el terrorismo. No, señor, acá no se tiene miedo. Acá lo que estamos haciendo es que la historia no se repita. ¿Por qué? Porque ese movimiento pretendió ser, pese a que decían no votar, elecciones no, guerra popular sí, ahora quieren ser un partido político. Felizmente el Jurado Nacional de Elecciones se puso bien los pantalones y dijo esto no va. Por eso es que las leyes que estamos proponiendo impidan a los sentenciados por terrorismo, apología del terrorismo y otros delitos a que integren un partido político. En general, cuando estamos hablando de Osman Morote y cuando estamos hablando de Margot Liendo, no estamos hablando de cualquier pieza de Sendero Luminoso. No, imagínense que en su casa se haya realizado la primera escuela militar. Es una cercanía a la cúpula dirigencial. Pero yo quería darle un comentario sobre mi experiencia en la lucha contra el terrorismo. El año 94, fui jefe de regional contra el terrorismo de la segunda región policial y capturamos, gracias a la intervención de Cajamarca en la ciudad de Chiclayo, al sucesor de Osman Morote. ¿Quién era? Timoteo Argote. ¿Y quién es Timoteo Argote? Y la gente lastimosamente pierde la memoria. Es el que le mete 3 balazos en la cabeza al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, García Rada, el padre del congresista Víctor García Balaguer, ¿no? Porque la zona norte era tan importante para Sendero Luminoso que tenía que tener esas características homicidas para que puedan desempeñarse como responsable del Comité Regional Norte, que fue capturado gracias a una intervención precisamente del general Luis Valencia Girano, quien después fue integrante también del Grupo Especial de Inteligencia. Del GEIN. Del GEIN, que hacen la captura de la historia, ¿no? La captura de este sanguinario Abimael Guzmán. Yo solo quería recordarles algunos de los crímenes, algunos de los hechos sanguinarios y atroces de esta señora Margot Liendo, porque de Osman Morote es el segundo de Sendero Luminoso, es el que le sigue a Abimael, o sea, es un sanguinario, ya iba a decir yo una grosería, pero quiero contenerme de este tipo. Pero en el caso de Margot Liendo, ha participado en atentados contra la sociedad andina de los grandes almacenes, tiendas comerciales, Camino Real, Ejército, Grifo Copeda, el Ministerio de Educación, Banco Latino, Colegio Chino, Ciudadanos Rusos, entre otros. Estamos hablando de gente sumamente peligrosa, general, y parece que no se quiere entender. Sí, y junto con Margot Liendo Gil, Osman Morote, también está ya próximo a salir en libertad Obdulia Trujillo Agurto. Obdulia Trujillo fue capturado por un colega que trabajamos en la División de Investigaciones Especiales, lastimosamente ya fallecido, Henry Cueva Mesa. Y parte de la seguridad que le dábamos a nuestro infiltrado, llegamos a detectar que iban a atentar contra el centro comercial Camino Real.
Y en este lugar se frustró la operación, logramos intervenir a varios y descubrimos las bombas incendiarias diabólicas. Eran unas bombas incendiarias que tenían trozos de caucho, jabón y la circa o la nervadura del rocoto, además de la gasolina. ¿Esto para qué? Para que una vez que rompen la botella, el humo negro del caucho, el picante del rocoto, el jabón hace que se pegue y no se apague fácilmente, impide que la gente vaya a apagar el fuego por lo negro y por lo picante que es, y eso lo descubrimos a través de esta intervención en el Centro Comercial Camino Real. Permítame, general, acompáñame un minuto más, por favor. Tengo que irme a un corte. Regresamos en el siguiente bloque. Continuamos con el general Marco Miyashiro. Abran los ojos, escuchen las historias que nos cuenta el general Miyashiro. No olvidemos la historia. No tropecemos con la misma piedra. Por favor, corte, regresamos. Son las 9 de la noche con 6 minutos, 9 y 6, estamos con el general Marco Miyashiro, hablando de estos temas del terrorismo, porque es algo que no debemos dejar atrás y algo que no debemos olvidar. Hemos tenido hombres valientes. Hoy en la mañana tuve el gusto de estar con el hombre que formó parte del equipo que capturó a Morote, ¿no es cierto? Poniendo el pecho y arriesgando la vida. Estuve con el mayor Gil Becerra, que también, como el general, han formado parte del GEIN, de este grupo de inteligencia. Y hay así grupos que han puesto el pecho y se la han jugado por el país. Y muchas veces les fue mal. Muchas veces lo persiguió la justicia. Y es el caso Chavín de Huántar, por ejemplo, que también tenemos que recordar. Porque ha pasado mucho tiempo en que esas personas, esos comandos Chavín de Huántar que arriesgaron la vida, ¿no es cierto?, fueron perseguidos por la justicia y los acusaron hasta de manera internacional y tuvieron que seguir procesos larguísimos en lugar de tenerles agradecimiento. ¿O me equivoco, general Miyashiro? Efectivamente, y gracias por la mención de los comandos Chavín de Huántar. Gracias a ellos yo estoy vivo. Yo fui rescatado por los heroicos comandos Chavín de Huántar. El Congreso de la República, desde el despacho de la Presidencia, ha organizado una exposición en la Plaza Bolívar. El ingreso es libre, es todos los días, del día lunes 16 que se inauguró hasta el día 30 de abril. Ahí se han colocado diferentes stands. Hay una réplica de la residencia de la Embajada de Japón, hay personal militar que están explicando cómo fue la operación, ¿no? Y también el día domingo, 22 de abril, que se cumple 21 años, va a haber una misa oficiada por nuestro cardenal Cipriani en la Catedral de Lima, y es una catedral abierta para todo el público. Y posteriormente vamos a hacer una ceremonia en donde el señor presidente del Congreso de la República va a hacer el develamiento del busto del héroe nacional, coronel Juan Valer Sandoval, y del capitán Paul Jiménez Chávez, ¿no?, que entregaron la vida en ese hecho histórico. Sí. Y una de las cosas curiosas que llama la atención es que uno de los comandos Chavín de Huántar pierde la pierna. Y la primera prótesis está colocada, sí, como recuerdo de esa entrega al servicio de la patria. Y yo, cuando estuve saliendo, me encuentro con esa pierna, y esa pierna estaba dentro de la bota. O sea, estaba la bota militar, el borceguí, llena, ¿no?, llena de sangre también. Y esos son recuerdos, pues, que uno los mantiene muy dentro. Y bueno, en mi casa me dice señora que a lo mejor me ha afectado porque a veces me hago el sordo cuando ella me habla, dice, por las explosiones quizás, ¿no? Pero ese día fue sumamente emotivo. Bajaba las escaleras y me encuentro con el borceguí. Sigo avanzando y ya protegido por los comandos Chavín de Huántar, observo que nuestro canciller estaba herido, ¿no?,
A mi costado, otro hermano rehén, le faltaba un pedazo de pierna en el muslo. Y yacente sobre el jardín, en una camilla militar, le estaban administrando el suero allá a un agonizante coronel Juan Valer. Y yo me veo sano. Y cuando me veo sano, hago un compromiso de vida. Este compromiso de vida era: Dios mío, gracias por darme la vida, y a partir de hoy, cada día voy a elevar una oración para darte gracias. Y esta oración no va a ser un Padre Nuestro, no va a ser un Ave María. Esta oración será tratar de hacer algo bueno por otro cada día. Y eso, que hasta hoy trato de cumplirlo diariamente, hacer algo bueno por otro, me cambió la vida. Por eso yo aconsejo que para mantener la paz en nuestra patria, tenemos que hacer algo de eso. Tratar de hacer algo bueno por otro cada día, y la vida le va a cambiar a todos. A mí me la cambió. Tremendo. A los pocos años me ascendieron a general, luego fui teniente general, director general, viceministro de Orden Interno. La generosidad del pueblo me elige como regidor metropolitano, y hoy me tiene como congresista de la República. Y siguiendo ese compromiso de tratar de hacer algo bueno por otro cada día, lo que viene para el Perú, desde mi punto de vista, debe ser mucho mejor. Pero hay cosas que golpean, ¿no? Yo no tengo la menor duda que ese evento tiene que haberlo marcado como ser humano. O sea, cualquier ser humano, un evento en esa naturaleza Totalmente. Lo marca sin duda alguna, sin duda alguna. Pero debe sentir que se golpea al uniformado, como lo fue usted en su momento, general, cuando a esta gente que lo salva a usted, así como a otro grupo de rehenes, se le comienza a golpear judicialmente, ¿no? Y todavía no está cerrado el caso. Es lo más grave. Esa gente debería ser héroe, general. Cuando... O sea, en cualquier otro país, estas personas tendrían bustos en todos lados. Claro. Cuando los terroristas de Sendero Luminoso estaban presos, ellos tenían lo que llamaban la cadena de transmisión. Esa cadena de transmisión es cómo se comunican con el exterior. Es por eso que Omar Morote, siendo el número 2 de Sendero Luminoso, tenía facilidad para comunicarse con el exterior. No dejaba de ser un dirigente a pesar de estar preso. La cárcel no representaba nada para ellos. Y antes del año 92, las cárceles estaban dominadas por los terroristas. Tanto es así que todos en el Perú hemos sido testigos de las marchas, las alegorías que hacían tipo militar los terroristas dentro de las cárceles. Hoy hace un instante se acercaba un joven camarógrafo, no le he hecho ni 30, ¿no? ¿Qué edad tienes? 23 años. Y él nos dice algo que me parece interesante reflexionarlo, general, y yo se lo comentaba. ¿Y esto por qué no está en los libros de historia? ¿Por qué queremos que la gente no se olvide, que los jóvenes no se olviden, si no se lo enseñamos? Mire, en el Congreso está la Comisión de Educación, que lo dirige la congresista Paloma Noceda, y ella convocó a una mesa de trabajo, y también hubo mucha coordinación con el ministro de Educación, Fidel Beckler, ¿no? Ojalá que este nuevo ministro continúe con esa línea, porque nos dimos cuenta que excarcelados por terrorismo se encargaban de la redacción de los textos escolares. Por eso es que el terrorismo dentro de los textos escolares está totalmente desvirtuado, porque 20 años de sufrimiento que tuvo el pueblo peruano no está graficado, pese a ser una historia reciente de nuestro país. General, quiero agradecerle. Yo sé que a usted no le gusta mucho esto de las cámaras y las entrevistas, pero la verdad es que de vez en cuando debería usted salir y explicarle a la gente, y hay que seguir recordando esto. Hay quienes, como usted, conocen de este tema, que tienen un deber, y ese deber es salir de vez en cuando a los medios, que tenemos suerte que nos escucha mucha gente, y recordarles lo que ha pasado, ¿no? Y hacer que no se olviden que hemos sufrido por este tema. Pero el Congreso de la República tiene un programa que se llama Participación Ciudadana, y dentro de este programa, que lo maneja el vicepresidente Mario Mantilla, tiene el subprograma que es Terrorismo Nunca Más. Y en varias ocasiones, algunas entidades han tenido la gentileza de invitarme y verdaderamente tomar contacto con la juventud y advertirles sobre los riesgos que pueden ocurrir por esa captación que ellos están empeñados en hacer,
es sumamente satisfactorio porque se les hace conocer lo que pasó en el Perú, no en otra parte. Es verdad, claro, ahí usted se expresa ante 100, 50, 200, 150, 300 tal vez. Nosotros tenemos la suerte de llegar a miles. Creo que tenemos una puerta abierta y hay que aprovecharla. No podemos dejar que la gente se olvide lo que pasó en aquella época, porque ahora yo abro líneas y la gente sale y dice, no, ese señor es un anciano que ya no hay ningún problema, ¿no? Esa señora ya no pasa nada, ¿no? Déjenlo, pues ya cumplieron su sentencia, ¿no? Y se va lavando la cabeza de quienes no conocen el tema, ¿no? Bueno, ahí tendré que cambiar un poco mi forma de ser, porque yo prefiero dar resultados antes de que tomarme fotos, ¿no? Sí, es verdad, pero a veces hay que hacer este tipo de cosas, general. Lo considero que necesario. La gente no se olvide, que la gente no se olvide. General Marco Miyashiro, es un placer tenerlo en el programa. Es amable es usted, señor. Muchísimas gracias, muy amable. El general Marco Miyashiro ha estado con nosotros recordándonos todo este tema. El general ha formado parte del GEIN, de ese grupo de inteligencia especial que capturó a la cabeza, pero además ha formado parte de varios grupos que han puesto el pecho, que han salido al frente, que han arriesgado la vida para luchar contra el terrorismo. No los podemos olvidar, ¿no? Y lo que pasó en la residencia del embajador de Japón, con esta gente del MRTA que se metió y tuvo rehenes durante meses a mucha gente, ¿no es cierto? Y tuvo que meterse un equipo de especialistas de Chavín de Huántar, con una operación impecable, a rescatarlos. Fueron perseguidos. Así fueron, perseguidos. Cuando en el mundo se reconoce esta como una operación impecable, en el mundo se reconoce esta como una operación ejemplar que se le enseña a los miembros de otras fuerzas armadas. Y aquí los perseguimos. Tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar. 9 de la noche con 17 minutos, son las 9 con 17. Me voy a arriesgar a ver si abrimos las líneas telefónicas, mi querido Omar, aunque sea por un par de llamadas del público al 251-9422 y el 467-4499. Escuchemos qué piensa la gente antes de venir con nuestro siguiente invitado.